sepan que esto no es normal. Entre 11 y 13 años son los más recurrentes para tener este tipo de actitudes de bullying. Primero vi que mi hija estaba un poco triste. Niñas que tienen hasta 60 cortes en cada uno de sus brazos. Si una luz se apagó. ¿Y tú crees que en algún momento tú has hecho bullying? Ah, sí. Los niños empiezan a aislarse. Él me comenzaba a agarrar a patadas o me golpeaba. No dejes que nadie más te haga sentir mal. Se burlan solo por su tamaño o por cómo es. El bullying tiene esa base que es jerarquía de poder. Me jalaban el pelo a la hora del recreo, me perseguía. Se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida. Bullying, el monstruo en las aulas. Ten fe que todo mejorará. Angustiante como madre. Ten fe que todo va a mejorar. Muy buenas noches, bienvenidos a Expedientes. Hoy abordamos un tema que debe preocuparnos a todos y es sobre el bullying. Si no sabe qué significa este término, no se preocupe porque a lo largo de esta hora vamos a estar aclarando sus dudas sobre este término inglés que se traduce como intimidar, bravucón o también intimidador. Pero es por eso que en la siguiente nota le estaremos explicando los detalles. Buenos días, niños, ¿qué tal amanecieron? Muy bien. Vamos a empezar con nuestros movimientos de dedos. A ver, todos moviendo nuestros dedos. Excelente. Arriba, abajo. Adelante, Edras, adelante y atrás. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el bullying. A ver, ¿quién sabe qué es el bullying? Levanten la mano. Muchas veces, mucha gente cree que solo es un bullying físico, o sea, que yo te causo un daño, un golpe, una lesión, una patada, y en realidad ese es el que menos preocupa. El que más preocupa es el emocional, en donde hay una intención de hacerte daño, pero en términos de ponerte mal, de tomarte una fotografía para divulgarla, de hacer comentarios inadecuados de otra chica, de otro chico. Y ahora, ¿quién me dice cuándo dio el grito de independencia Miguel Hidalgo? ...16 de septiembre de 1810. Perfecto. Me da gusto que sepas esas respuestas. Ay, sí, soy 4 ojos y me sé todo. En 2014, el Ministerio de Educación realizó una encuesta a 25,000 estudiantes de 728 establecimientos para corroborar la situación de violencia. Entre los hallazgos se incluyó el acoso escolar. Alrededor del 14% de los estudiantes, tanto en la primaria como en el diversificado, manifestaron conductas de acoso escolar que ellos reciben, siendo ellos la víctima. Y esto incrementaba conforme los estudiantes avanzaban de nivel educativo, siendo los hombres quienes mayor porcentaje reportaron de acoso escolar. Se ha determinado que los preadolescentes entre 11 y 13 años son los más recurrentes para tener este tipo de actitudes de bullying o se acosan entre ellos y ellas mismas.
Estamos hablando de un 30% de la población escolar entre ese grupo etario de edad. El bullying es cuando agreden de una persona menor y se burlan solo por su tamaño o por cómo es. Es cuando se aprovechan de alguien más, supongamos supongamos que yo soy algo gordita, unos me ofenden y agarran eso como bullying para decirme gorda, que ya no crezca, que ya no engorde y todo eso. Otro más grande, me subí a la montañita y me quitaban mi pan, mi refacción. ¿Te golpearon alguna vez? Ah, sí. Pero los primeros estudios no fueron acá en Guatemala, sino que fue en Noruega, en 1973, por estudiosos, y se acuñó el término bullying, que es acoso escolar, ¿verdad? Eso es lo que significa. Pero parte de los mitos por los cuales no se aborda en Guatemala es que la gente, las personas popularmente dicen, pero esto siempre ha existido. Se supone que el pleito ocurrió en un centro educativo cristiano, ubicado en un sector de la zona 2 capitalina. Se muestra a 2 estudiantes lastimándose de manera brutal. El resto de sus compañeros solo observan y claro está, no faltan los que decidieron documentar la trifulca con el celular. En esta forma de convivencia estudiantil existen 3 actores involucrados: la víctima, el acosador y el espectador. Más o menos alrededor de 3 de cada 10 estudiantes nos indicaron haber participado o haber visto algún hecho de acoso escolar en su establecimiento educativo. Este es un dato alto. Bueno, chicos, hoy vamos a aprender los tipos de acoso escolar. Entonces los voy a invitar a que saquen su cuaderno y los vamos a aprender juntos. Porque bloqueo social, hostigamiento, manipulación, intimidación y también vulneración a la integridad. Los vamos a apuntar. La encuesta reportó que el aula misma, ¿verdad?, y los espacios abiertos son lugares en donde mayormente se frecuenta el acoso escolar. Y esto es porque, si bien el aula, ¿por qué el aula? Si se supone que ahí está el maestro. Es donde más tiempo conviven los estudiantes. Cuando nosotros les faltamos el respeto a nuestros compañeros, por ejemplo, quitándole el lápiz, ¿será que esa es una buena acción? Si le quitamos la comida a la hora de la refacción, ¿será que es una buena acción? No. Y si pedimos dinero a nuestros compañeritos, ¿será que es una buena acción? No, ¿verdad? ¿Y si les pegamos? Tampoco. En los últimos años han sido recurrentes los episodios de violencia entre los estudiantes, pero fue a partir del 2010 que empezaron las investigaciones profundas para determinar el porqué de estos comportamientos. Otro de los mitos que existe con relación al bullying es que solo los varones son los que hacen bullying, son los bulleadores, ¿verdad? Y no es cierto. También las mujeres muchas veces participamos del bullying, tal vez de una manera más suave, pero no. Sin embargo, hemos visto en las redes sociales que se han viralizado algunos videos, algunas tomas donde señoritas se están peleando de una manera tan agresiva en las calles, fuera de los establecimientos o incluso dentro de los establecimientos educativos. El nivel de bullying en colegios privados es muchísimo más fuerte que en el de escuelas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los chicos de colegios privados no tienen maltrato físico en sus casas, pero tienen un descuido total, un abandono, una negligencia.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en los artículos 52 y 53, refiere que todo niño, niña o adolescente tiene derecho de no ser objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, violencia, crueldad y opresión. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para protegerlos del abuso físico, sexual y emocional, además de los descuidos y tratos negligentes. Hay personas grandes de que molestan a los chiquitos, de que les dicen enanos, de que se vayan de aquí, nos molestan solo porque quieren. Cuando hay recreo hay unas niñas donde empujan a las demás, a las chiquitas, o si no, a veces que ofenden también a sus maestros. ¿Y quiénes eran tus agresores? ¿Eran más grandes? Sí, eran los grandes. Pues siempre me defendía mi primo. ¿En serio? ¿Y cómo te defendía tu primo? Golpizas. ¿Y aquí en la escuela ves que hay bullying? Sí, sí hay. A veces que sí les pegan, los botan o les quiebran la nariz o algo así. Las investigaciones que se tienen es que uno de los agresores le regó el atol del vaso al niño Ander. La víctima informó a la maestra del niño, lo que hizo a que éste enfureciera. Le dio aviso a sus amigos y lo esperaron en las afueras del recinto escolar para propinarle la golpiza. Pareciera estar mayormente visible en la primaria, que es en donde los estudiantes comienzan a tener relaciones horizontales más fuertes, tomando en cuenta que el acoso escolar es comprendido como una relación de poder entre los estudiantes, ¿verdad? El acoso escolar se manifiesta cuando existe ese desbalance de poder entre los pares. Si usted tiene a su cargo un menor de edad, ponga atención a los perfiles. Entonces las señales son no querer estudiar, muchas veces se retrae, cambia de conducta, niños vivarachos, niños alegres, se vuelven niños introvertidos, niños quejumbrosos, niños incluso malhumorados. Bajo rendimiento escolar también puede ser una señal de que el niño está siendo agredido porque ya no le interesa estudiar. Pero si yo veo que en casa hay violencia, si papá agrede a mamá, si mamá insulta a papá, si las cosas se tiran, si las cosas los problemas se resuelven solo con agresiones físicas, verbales o psicológicas. Entonces es un aprendizaje para el niño y él va a practicar y a repetir esos patrones en el establecimiento educativo. Creo que alguna vez he hecho bullying, pero lo hacía de manera no tanto para ofender, lo hacía de manera para... Es que cuando me molestaban, a mí me gustaba hacer lo mismo, porque me caía mal de que me lo hicieran. Sin darme cuenta, pues yo creo que sí, porque hay unos donde hay... Bueno, aquí sí tengo bastantes amigas y yo les digo que son muy pequeñas, a veces les digo que son enanas. Como a Héctor, por molestarle, lo empujo. Y no le cae bien, o siempre lo siento. ¿Y por qué lo haces? No sé. Héctor, tú sos la víctima de Guaito. Sí, lo era antes. Ahora sí, ahora no me molesta mucho porque un mayor de como de quinto o de cuarto me defendía casi. ¿Todos respetamos a nuestros compañeros? ¿Sí? ¿Quiénes son solidarios? ¿Quién ayuda a los compañeros? Sí, muy bien. Entonces los valores son importantes, los aprendemos en casa, ¿sí? Y luego los venimos a practicar aquí. Muy bien. ¿Quién quiere hacer un dibujo? Sí, todos. Muy bien. Vamos a hacer un dibujo y ustedes acá van a dibujar cómo se sienten en la escuela, ¿sí?
Gracias por continuar con nosotros y es momento de trasladarnos con nuestro compañero Alexis Ponce, quien se encuentra en el Departamento de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle, donde se encuentra con un experto, quien nos ayudará a interpretar los dibujos que hicieron los pequeños. Vamos contigo, Alexis. Así es, Alejandra, muy buenas noches hasta el set principal de Expedientes. Un gusto saludarte y también a todos nuestros televidentes. Quiero invitarlos para que participen con nosotros e interactúen en las redes sociales con el hashtag bullying. Recuerden, nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Expedientes GT. Y me encuentro en el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad del Valle de Guatemala para hablar de este tema que realmente nos ha generado muchísima preocupación y es por ello que hemos decidido presentárselo esta noche de domingo en Expedientes. Me acompaña el investigador, el licenciado Andrés Galvez. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Expedientes. He compartido con usted algunos de los dibujos que nos hicieron favor los alumnos de una escuela pública de San José Pinula de realizar. La pregunta que les hicimos a los alumnos es: cuéntenos a través de un dibujo cómo es su día de escuela, qué es lo que usted ha podido observar y qué le ha llamado más la atención. Bueno, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, lo que me llama la atención, considerando que estamos hablando del tema de bullying, es que la mayoría de estos dibujos que tengo aquí cerca, porque hicimos una pequeña clasificación, estamos considerando la pregunta de cómo es un día en la escuela, y tenemos a los niños dibujando la escuela y los niños individuales. La escuela es un lugar social, es un lugar que reproduce las relaciones sociales que tenemos en la sociedad, y aquí lo que estamos viendo son niños solos. Si lo pienso desde la investigación en Guatemala de bullying, tiene sentido pensarlo porque el tipo de agresión más común que hemos visto a la hora de investigar es la exclusión social. Esa sensación de los niños que se vuelven víctimas, de estar aislados de su grupo, de sentirse rechazados, y creo que es posible que estos dibujos signifiquen algo de por ahí. Por claro, licenciado. Este dibujo en particular, lo platicábamos antes, que está la escuela en la parte baja y la niña solitaria arriba y también en blanco y negro. Claro, está la escuela a color, tenemos el sol a color, la escuela con varios colores, podríamos pensar alegría, pero la niña no está en la escuela, está en otro plano y dibujada en blanco y negro con trazos demasiado simples. No estamos haciendo un análisis profundo de psicología, pero podríamos pensar más o menos lo que platicábamos. Es una niña que probablemente no se siente muy cómoda dentro de esta escuela, probablemente entiende que este es un lugar feliz, pero no está físicamente adentro. Pero no se siente parte de la comunidad. Es muy posible. Y esa es realmente una de las consecuencias de ser víctima de agresión adentro del centro escolar. Un niño que sistemáticamente se siente agredido, posiblemente por exclusión, pero puede ser agresión verbal, física, indirecta cuando se meten con sus cosas, lo que produce en ellos es que no se consideran parte de ese grupo, y eso que genera un montón de consecuencias psicológicas, que es la razón real por la cual se investiga y por la cual se divulga el tema del bullying. Licenciado Galvez, ¿cómo es que un niño puede llegar a ser tan cruel hasta el punto de lastimar a alguien, no solamente físico, sino también emocionalmente? También es un tema muy complejo. A la hora de hablar de los agresores, del bully, se suele criminalizarlos un poco. De pensar que también son niños. Y como niños están actuando, ya sea porque lo ven en casa, porque lo han vivido en otros ámbitos, o por algún problema emocional que tengan, o un problema familiar. Es decir, no estamos pensando que son los agresores unos criminales malos que solo quieren agredir, sino algo sucede con estas personas. Hay estudios longitudinales en Europa que demuestran que un agresor de bullying adentro de los establecimientos que no recibe tratamiento tiene el doble de probabilidad que una persona que no es agresora de cometer un delito antes de 25 años, por ejemplo. Eso en nuestras sociedades es mucho más importante. Si estamos hablando de agresores que no reciben tratamiento psicológico por sus necesidades, lo que hacen es buscar otro grupo de agresores
Y entonces en la escuela, ¿qué es lo que estamos replicando? Estamos replicando maras, estamos replicando grupos criminales que se pueden unir desde la escuela. Y en las víctimas le estamos enseñando que la impunidad es lo que manda, porque el agresor seguirá agrediendo mientras no tomemos ninguna carta en el asunto. Le invitamos a seguir con nosotros en nuestras redes sociales, también con el hashtag bullying. Ahí estaremos leyendo sus comentarios y por supuesto que abordando más sobre este tema. Acompáñenos también a conocer las historias de 2 menores que han superado a este monstruo de las aulas. Se mira en el espejo y no le gusta lo que ve. Él piensa, tantos defectos, de tanto que se lo repiten, ya hasta él se lo cree. Sale de su casa, el mundo de allá afuera es tan frío y gris. Con la mirada abajo piensa, hoy podrá ser un día diferente para mí. En el país hay un sinfín de casos de acoso escolar que no son denunciados y entre los niños y adolescentes han calificado entre sus mayores temores ingresar entre estas puertas de lunes a viernes. El personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de denunciar los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones. Hola, soy una madre de familia de la cual tengo una hija de 6 años víctima de bullying. Primero vi que mi hija estaba un poco triste, la vi callada, vi que cuando le decía que fuera a jugar con sus demás amigos, ella no quería ir a jugar. Entonces me senté a platicar con ella. Me dañaban, me pegaban, me jalaban el pelo a la hora de recreo, me perseguían y yo corría y quería decir todo, que me perseguía. El problema está en que no está preparado el sector magisterial, 1, para identificar, 2, para tratarlo, ¿sí? Pero 3, y lo más importante, para prevenirlo. Entonces, al ver que casi todos los días era, de hecho eran todos los días, empecé a mandar notas por escrito en una libreta que el colegio tiene si uno quiere referirse a algo. Cuando fui a otras clases que tenía que ir, me reunió aquí, me dejó una bombita y me dejó la marca y ahora ya no la tengo, pero antes ya me molestaba. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te contaste a tu mamá? Sí. ¿Y qué te dijo tu mamá? Que ya no te juntes con él. Expedientes consultó a un centro educativo cómo se resuelven situaciones como estas.
Entonces, el maestro puede hacer llamados de atención preventivamente o gradualmente, de acuerdo a la falta del niño. Y que cuando hay, digamos, una falta de respeto, una agresión psicológica, física, verbal o emocional a otro niño, el niño responsable incluso se encargue de resarcir el daño que le ha hecho a otro niño. Es un fenómeno solapado, es un fenómeno que no se le ha abordado de frente. Hay muchos materiales y muchos documentos, pero que se pongan en práctica es lo importante. Creo que también el apoyo de congregarnos en una iglesia, el amor de Dios y todo esto creo que hizo a que mi hija ya no estuviera temerosa, ya no estuviera angustiada, sino que al contrario empezó a desarrollarse aún mejor que antes, porque ya tenía ella dirección de qué hacer si en esta situación se volviera a repetir, ¿verdad? Si hubiera algún niño que viniera y quisiera pegarle. De hecho, la metí a karate en el mismo colegio, ahora se sabe defender de esa situación. ¿Y ahora ya no pasa eso? ¿Qué pasó con el niño? Todavía está en mi colegio y ahora ya no me molesta. ¿Y si te molestara, qué haces tú? Correr. Pero ahora ya lo encarás, le decís que ya no te moleste. Sí. Me contó tu mamá que ahora te metieron a karate. ¿Qué has aprendido en karate? Que pateara. O sea que si alguien te molesta, lo vas a patear. ¡Alertamos! ¡Ya! La persona se acercó mucho. Empujo y vuelvo a poner mis manos. Doy un paso para enfrente, empujo y pongo mis brazos. ¡Ya! Y regreso. Pues como hemos trabajado nosotros el bullying, realmente pues es darle herramientas a los niños, darles herramientas de ayuda, de autosolidaridad, de autoestima, de las cuales muchas veces el bullying se da por una persona que es tímida, una persona que es reservada, una persona pues que no ha sido social entre sus amiguitos, y nosotros pues identificamos cuál es la debilidad que tiene el niño y le brindamos herramientas para salir adelante. No herramientas para combatirlo directamente físicamente, sino que herramientas para que ellos a nivel físico y mental, pues sepan qué hacer en determinado momento o cómo pueden utilizar ellos lo que es el arte marcial del karate como una defensa hacia lo que les esté sucediendo en diferentes casos, ¿verdad? ¡Alerto! ¡No me molestes! Empujo. Pero sigue molestando el niño, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Tomo mi guardia y, listo, me tengo que defender. Una vez más, me defiendo, ya. Me defiendo. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? En 2015, la cartera educativa emitió un acuerdo ministerial que faculta a cada colegio, escuela o instituto crear una comisión de disciplina para sancionar a los alumnos por faltas que abarcan desde manchar un escritorio o el uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra un compañero. Nuestro sistema educativo sigue siendo muy conductista, muy dirigido y poco participativo. Sin embargo, con las cámaras, los maestros no creen que sea un caso de bullying por la edad, cómo era el niño, que había maestra, que habían demasiados pocos, o sea, ponen tantos peros. Pero en la insistencia de uno como madre, ahí es donde ellos se dan cuenta. Entonces me pude dar cuenta que es
la poca información que tienen las autoridades de los colegios sobre el bullying. La reportería que se da dentro del Ministerio de Educación se queda como una queja. Y una queja que queda como circulando dentro del propio ministerio, pero que no da una respuesta. Gracias por contar tu experiencia y sé que esto les va a ayudar a muchos niños, ¿ok? Vamos. Pues los niños lo molestaban, le pegaban y como siempre ha sido gordito, siempre lo han discriminado por ser gordito. Y le decían tonel y un montón de apodos y él siempre me daba la queja. Entonces yo le dije a él que nosotros no éramos salvajes y que no podíamos aplicar la violencia y que él tenía que dar la queja para que pues, la maestra tomara cartas en el asunto. Hola, soy José, tengo 17 años y he sido víctima de bullying desde los 9 años. Como a los 3 días que lo fui a traer, venía con la nariz como que era así inflamadísima. Y le digo, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? Entonces me dijo, porque el niño que me estaba molestando y que yo empujé siguió molestándome y me pegó. No vale nada. Se juntaron todos para hacer un disque club. Un club que era solo entraban las personas, digamos, los que más sean buenos en la clase. Pero a este club le pusieron el club anti José, o sea, mi nombre. Le pusieron ese nombre y siempre me estaban humillando. Y lo que siempre debe buscar el colegio o la escuela es, incluso del niño que es culpable o del niño que ha agredido, corregirle formativamente, explicarle, ayudarle, darle la oportunidad de reivindicarse, incluso darle la oportunidad de pedir el perdón, aunque se aplique una sanción proporcional. Después otro día lo fui a traer al colegio porque siempre lo pasaba a traer y traía su cuello bien rojo. Él como es gordito, la insulina como que el cuerpo no la digiere bien y entonces se le marca negro el cuello. Entonces la maestra y un profesor dijeron que él no se bañaba
y delante de todos los niños a la hora de recreo con un paste para lavar trastes le restregaron el cuello y lo dejaron rojísimo. Entonces cuando yo llegué a traerlo, él me dijo lo que le habían hecho y que le dolía. Entonces en ese momento fuimos a poner la denuncia ante los derechos humanos y ante la PGN. Este incidente le cambió la vida. Su familia decidió sacarlo del colegio. Repitió sexto primaria y el establecimiento educativo fue clausurado por orden de juez competente. Porque el Poder Judicial puede dictar esas medidas ordenándole a los centros educativos que tomen las acciones necesarias para ello. Porque recuérdese que ellos también son parte del cuidado de los niños y son responsables que también pueden tener repercusiones, no solo penales, sino que también responsabilidad civil. Al llegar al lugar pues encontramos lamentablemente a una niña de 12 años de edad quien se había quitado la vida por asfixia por suspensión. Estaba colgando de una cuerda o de un lazo, pues fue identificada como Angie Michelle Gómez Morán, 12 años. Y sé que se siente pensar en el que uno quiere acabar con su vida, nada más porque te dicen palabras demasiado hirientes y uno sabe de que ir al colegio para mí es como una tortura. Y sentir esa necesidad de intentar acabar todo, la verdad es que de eso pienso que es muy tonto, porque siempre hay una solución. Del 100% de los chicos que sufren bullying, una de las peores consecuencias que tienen es que pueden llegar a suicidios. Y eso en un 22% te habla de un porcentaje sumamente alto de los chicos que sufren bullying y que posteriormente pueden llegar a suicidios. Con 17 años, el joven cursa primero básico. Decidió dejar las clases un tiempo para sanar las heridas emocionales. En sus momentos libres, se dedica a dibujar, como nos mostró sus increíbles diseños. Porque, digamos, me contenía mucho. Entonces, creo que lo liberaba siendo agresivo, yendo a las terapias y ese tipo de cosas, la verdad es que me han estado ayudando positivamente porque ahora me controlo más y sé que debo alejarme de las personas que realmente quieren ofenderme y quieren decir algo mal de mí. Sí se puede, pero sí necesitamos no solo de la voluntad de la víctima, sino que también de su núcleo familiar y el entorno social que ayude a generar esos cambios para entonces fortalecer esa parte y que la persona sabe que tiene el respaldo, que no es algo normalizado y que por lo tanto está bien decirlo y eso ayuda a superarlo. No, pues mamá. Mamá, te quiero mucho. Mi amor. ¿Qué vas? Mamá. Sí. Hay heridas que no se sanan con un medicamento, como ya lo pudimos ver en esta nota, pero regresamos con nuestro compañero Alexis Ponce, quien nos estará revelando acerca del estudio que están haciendo en la Universidad del Valle sobre cómo se encuentra la situación del acoso escolar en los departamentos. Vamos contigo, Alexis. Y es así como continuamos desde el Centro de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala con nuestro experto, el investigador, el licenciado Andrés Gálvez. Licenciado, cuénteme algo, ¿es cierto esto que entre menos alumnos hay en un aula o en un centro educativo hay menores posibilidades de que ocurra bullying o es totalmente falso esto? Bueno, es una creencia común. Pensar que entre más grandes son las aulas o los establecimientos es más bullying. Y lo que encontramos es que es lo contrario con la investigación en el país. Y esa menor cantidad de alumnos se encuentra más bullying. Y simplemente la explicación que le hemos encontrado es porque es más
probable que alguien que se considere distinto, por ejemplo, por alguna razón, se tenga que relacionar con toda la diversidad del aula. Cuando los grupos son muy grandes, es más fácil relacionarse con una homogeneidad de mi grupo, de los que se parecen a mí, porque hay varios. Pero cuando somos poquitos, me tengo que relacionar con todos sin importar cómo sean, y entonces es más posible que me agredan o me sienta agredido por ser distinto. Licenciado, usted tiene 12 años de estar realizando un estudio acerca del bullying. Háblenos un poco acerca de qué es lo que ha encontrado en esta investigación. Ok, sí, empezamos en 2006 en conjunto con el Ministerio de Educación, siempre lo hemos hecho en conjunto. Primeros hallazgos, obviamente, encontrar cuánto bullying hay en Guatemala, porque no se sabía hasta entonces. Podemos saber que estamos sexto primaria, más o menos 30% de los niños, 1 de cada 3 reporta ser víctima de bullying en alguna de sus manifestaciones, que es una cifra que se encuentra dentro de los márgenes de la investigación mundial con el tipo de investigación que estamos haciendo. Estoy hablando de 30% en sexto primaria, no significa que así sea en todo el espectro de los grados, normalmente se encuentra. Empieza un poco más bajo en los primeros grados de la primaria y también baja al final de la escolaridad. Entonces sexto fue un lugar interesante para investigar. Claro, este es el momento cúspide, digamos, cuando se está definiendo también la personalidad de los niños y se ve la influencia también de lo que han recibido en casa, del aprendizaje y las enseñanzas de los padres. Exactamente. Y hay otra razón, además, que ya leen bastante bien los niños y pueden responder un cuestionario. El tema con el desarrollo de la personalidad de los niños y por qué investigamos sexto primaria es porque es alrededor de los 12, 13 y 14 años se desarrolla la empatía, esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro y de entender cómo se siente, porque esa capacidad es la que hace que se empiece a reducir el bullying. Cuando yo me empiezo a dar cuenta, como testigo adentro del bullying, me empiezo a dar cuenta que no me gusta cómo están tratando a alguien porque no me gustaría que lo hicieran conmigo. Y eso empieza a generar un rechazo a los que son agresores. Y entonces estos agresores cada vez son menos. Por eso se va reduciendo. Y es bien interesante estudiarlo en esos grados, porque uno puede ver ese proceso, ese momento interesante del niño siendo víctima y agrediendo, tal vez como juego, pero se empiezan a dar cuenta que no es algo que les gustaría para ellos. Licenciado, dentro de esta investigación, ustedes también lograron determinar en qué departamento se origina el mayor grado de casos de acoso escolar. Háblenos de esto porque realmente es sorprendente. Algunos, en mi caso también creía que era la ciudad de Guatemala, pero es sorprendente realmente esta investigación. Definitivamente, el estudio más grande que hicimos fue con una muestra de casi 20,000 estudiantes. Es una muestra representativa a nivel del país. Entonces nos sirvió para hacer este tipo de análisis. Y como usted dice, los resultados nos sorprenden, a mí también me sorprendieron. La ciudad capital está con los índices más bajos de bullying en el resto del país. Encontramos que Quiché, Izabal y Totonicapán son los 3 departamentos que estadísticamente incluso son más altos en bullying que el resto del país. También encontramos que hay más bullying en el área rural que en el área urbana, que es algo que uno no pensaría. Normalmente uno piensa que en el área rural no existe tanta agresión de este tipo, porque normalmente se asocia a Estados Unidos y a la globalización, porque es un término muy famoso en las películas, por ejemplo. Pero en efecto, los niños en el área rural reportan más agresión y más bullying que el área urbana. Ahora es momento de conocer detalles sobre el ciberbullying, o también conocido como acoso cibernético, donde las principales víctimas son los adolescentes. También acerca de las propuestas legislativas y los agresores. Conozca los detalles en la siguiente nota.
maldita verdad que me toca a mí pasar. Día con día son historias de no acabar. Se comprime esto en mi cuerpo, siento va a reventar. Ojalá llegue el futuro donde termine esto ya. Ya no aguanto más todas las miradas hacia mí. ¿En qué momento que me pase esto? Permití, me ha impactado tanto, quiero escaparme ya de aquí. No sé, un día de estos volver a sonreír. Sirvo de Buda para todos, no sé qué les pasa. Preferiría todo el día quedarme encerrado en casa, apartarme de todas esas miradas tan extrañas, o por lo menos poder fingir que no ha pasado nada. Mis padres, los únicos en los que puedo confiar, se han apartado de mí. A ver qué pusiste. Si está malo lo borro. Más o aparte menos. Esta es una de sapo, no una raya. Hágale una letra bien de sapo. Sé que aún no es tarde, que porque no río solo disfrutan acabar con la vida de un crío. Recuerda que yo estoy. En este lo que puedo ver es que es un niño agresivo. Él se proyecta como un niño agresivo, fuerte. Es un niño que en algún momento posiblemente haya vivido también cierto maltrato para que venga y presente este tipo de conductas con las demás personas. Dentro del dibujo también hay una proyección de personas pequeñas. Es así como ve, tal vez, no sé quiénes son ellas, pero minimiza a las personas adultas. Los roles pueden cambiar. Hoy un menor de edad es víctima y mañana se puede convertir en el victimario o agresor. En el caso de este niño, él viene y en esta hoja pues se sale, ¿verdad? Se sale de las hojas, entonces no está respetando límites, igual las letras son muy grandes. También ahí se nota que el niño no respeta límites. Y otra de las cosas es que si la letra está demasiado fuerte para escribir, también ahí se nota la agresividad. Más que todo de la letra también hubo una, pero no me la pusieron aquí, me la dieron en una hoja aparte, donde decía que él tenía muy mala letra y me mandaban una comparación con otro niño, cuando realmente no tendría que ser eso, porque cada persona va a su nivel, cada persona estudia y entiende de diferente forma. En cambio, cuando vi la comparación, yo sí me sentí mal, la verdad. ¿El niño cuántos años tiene? 7. 7 años. El niño ya comprende entre una diferencia que hay cuando hay este tipo de comparaciones. Es sano para el niño, ¿verdad? Porque de hecho, si el niño estaba consciente de que estaban haciendo una comparación entre él y su compañero, lo que sí que va a afectar emocionalmente. Vamos a hablar con las maestras, con todo. ¿Pero por qué no? ¿Te van a decir algo, pues? Entonces. ¿Y por qué tenés miedo? ¿Y por qué tenés miedo? Es que tenemos que ver para que ya no te digan cosas feas. ¿Por qué no querés? Yo me cargo. No, ¿cómo te vas a encargar tú? La duda es cómo sancionar, si aún el acoso escolar no es un delito. Tendríamos que ver también, analizar las dinámicas internas familiares para poder determinar por qué el comportamiento es así de este joven, de este niño. Muchas veces reflejan lo que pasa dentro de sus hogares. Por lo tanto, sí es importante que se tomen acciones, como por ejemplo establecer terapias psicológicas en el tema de control de emociones y el control de la ira. Solo se conocen ya en los tribunales cuando, por ejemplo, ya han lastimado físicamente al niño, o que de repente, al fin cansados los padres de familia, que no es lo correcto, van y llegan e incluso cachetean al niño agresor, por ejemplo. Y es algo realmente que no es lo adecuado, porque entonces, ¿qué sucede? Ya el padre de familia o madre de familia sí está cometiendo un delito. Y es que los pequeños agresores no podrían incurrir en delitos porque tienen una normativa que los ampara. De nuevo, vamos a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescentes por un menor de 13 años de edad que constituyan delito o falta, no serán objeto de ese título. Dichos niños y niñas serán objeto de atenciones médicas, psicológicas y pedagógicas que fueran necesarios bajo el cuidado y custodia de los padres o encargados y deberán ser atendidos por los juzgados de la niñez y adolescencia. Luego pues tenemos la otra categoría de adolescentes que va de los 13 años
a los 17, donde ahí las lesiones que se den o las denuncias que se puedan producir por algún tipo de hecho en los adolescentes, pues vaya a una fiscalía de adolescentes en conflicto con las leyes. Pero cuando es por medio de las redes sociales es un acoso constante, ¿verdad? Que puede decirse que nos persigue las 24 horas del día, porque estamos pendientes de ver lo que dice el mensaje de texto, estamos pendientes de lo que dice el WhatsApp, estamos pendientes de lo que se publicó en Facebook. Entonces sí es muy importante que nosotros veamos que la niña o el niño pues no están tan ansiosos de no poderse separar, en este caso de los mensajes. Yo creo que después de lo que hicieron, ahora vas a tener que hablar con tu papá. ¿Por qué? Mira, ve esto en YouTube. UNICEF recomienda que los padres de familia autoricen hasta los 13 años que sus hijos puedan habilitar una cuenta en la red social. Y es una huella que se convierte en permanente, ¿verdad? Aunque pues alguna publicación sea borrada, una captura de pantalla o screenshot tiene la capacidad de perpetuar las consecuencias negativas que puede causar en un niño, niña o adolescente en el momento en el que pues, se menoscabe su dignidad. Además, les compartimos de una encuesta realizada a menores de edad a través de la aplicación YouReport WA. 1. ¿Cuál crees que es el tipo de acoso escolar que más pasa en tu escuela o colegio? El 48% dijo que los memes y fotos que hacían sentir mal. 2. ¿Conoces a todas las personas de las que eres amigo en tus redes sociales? El 61% respondió que no. 3. ¿Cuál es tu criterio para aceptar a alguien como amigo? El 49% dijo no lo conozco, pero tengo amigos en común. 4. Si tienes una mala experiencia en las redes sociales o internet, ¿a quién le contarías primero lo que está pasando? 41% confesó que a sus amigos, y al que menos le confiarían la información es a su maestro con el 1%. Cuesta creer la influencia de la tecnología en el comportamiento de los niños y adolescentes. Es una realidad que necesita prevención desde casa. Insólita verdad que me toca a mí pasar. Día con día es una historia de no acabar. Se comprime esto en mi cuerpo, siento va a reventar. Ojalá llegue el futuro donde termine esto ya. Ya no aguanto más todas las miradas hacia mí. ¿En qué momento que me pase esto? Permití, me ha impactado tanto, quiero escaparme ya de aquí. No sé, un día de estos volver a sonreír. Sirvo de Buda para todos, no sé qué les pasa. Preferiría todo el día quedarme encerrado en casa, apartarme de todas esas miradas tan extrañas, o por lo menos poder fingir que no ha pasado nada. Mis padres, los únicos en los que puedo confiar, se han apartado de mí, no tienen tiempo de escuchar. Mi situación solo va en aumento, cada vez empeora. Las burlas, los golpes son constantes a cada hora. No he de fiarme de nadie, ya no tengo amigos. Lo que hacen barbarie, paren, ya lo pido. Sé que aún no es tarde, que por qué no río, solo disfrutan acabar con la vida de un crío. Recuerda que yo estoy haciendo lo imposible para poder soportar. Vemos que un golpe, una mala mirada, un empujón no pueden ser normales. Vamos a ver a las conclusiones que llega el investigador después de haber visto las notas y haberle revelado a usted estas historias del acoso escolar. Vamos contigo, Alexis, para llegar a estos comentarios. Muchas gracias, Alejandra. Y el licenciado Gálvez hablaba de algo muy interesante. Somos más iguales que diferentes, y eso debemos de entenderlo, y es la conclusión de esta investigación que usted encabeza. Definitivamente, después de 12 años, después de todos los datos recabados, lo que yo puedo asegurar con datos es que en la medida en que un niño se siente diferente de su grupo, más agresión recibe él y más víctima de bullying se convierte.
Así que como conclusión y como recomendación, siempre lo que digo es, tenemos que educar a los niños para enseñarnos a que somos más similares que diferentes. Podemos hablar otros idiomas, vestirnos distinto, tener gustos diferentes, pero tenemos más similitudes que esas diferencias. En Guatemala somos un país basado en comunidad, nos gusta la familia, la comida es muy similar en todos los países, en todas las regiones. En fin, tenemos demasiadas similitudes que si nos enfocamos en ellas, los índices de agresión deben reducir. Y toda esta iniciativa y todo este fomento debe venir desde casa, licenciado. Empieza en casa definitivamente, sobre todo como hablábamos en un momento de los agresores, principalmente las causas para que un agresor se vuelva agresor vienen de casa, ya sea los hermanos o los papás, son disfunciones en la familia, así que ahí empieza el tema y lo mismo con las víctimas, fortalecer su personalidad, comunicación asertiva, porque nunca queremos que un papá le diga a su hijo, pegale y no te dejes, solo es exponerlo a más violencia y posiblemente salga perdiendo, si lo pensamos así. Entonces hay que ser más inteligentes en el abordaje, educando hacia las similitudes, educando hacia la vida. Ese es el mensaje final. Muchas gracias al licenciado Andrés Gálvez por acompañarnos esta noche aquí en Expedientes. Y ustedes lo han escuchado, es importante tener los valores como familia, el poder inculcarle esos principios que son fundamentales a nuestros hijos, hablar de las similitudes que existen y también el respetar los gustos y creencias de los demás. Aquí me despido, Alejandra, muy buenas noches para ti y también a todos nuestros televidentes y por supuesto invitándolos para que no se pierdan nuestro programa la siguiente semana a través de Canal 3, siempre a las 8 de la noche. Gracias a ti, Alexis, y a usted por su preferencia. Nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciéndole su sintonía. Y la próxima semana ya le damos la bienvenida a nuestra nueva imagen, a un segundo aniversario de llevarle a usted más de 100 programas. Siempre le invitamos a continuar con Canal 3 a las 20 horas cada domingo. Feliz noche.